está formado de la misma manera. Un centro que es el de los sólidos, líquidos y gases, y alrededor de él y compenetrándolo está el mundo astral. El mundo mental se extiende un poco más, entonces por eso lo vemos más grande, pero también no solamente que esta parte, sino que interpenetra todo. Es un globo que, por ser más sutil, interpenetra a los otros globos. El búdico será más amplio, el álmico más, el monaico más, y el divino cubre todo el sistema solar. Entonces, en relación con nuestra Tierra, se extiende muchísimo dentro del sistema solar. Entonces, no se puede representar así. Hay otras representaciones en que se hace al revés, en que se pone en el centro del plano divino y los otros, el que sigue sería el monaico, después el álmico en el centro, para explicar otras cosas. Pero este es el que vamos a utilizar, o hemos utilizado aquí para nuestro estudio. ¿Eso nos queda claro? ¿Cómo es la Constitución? Entonces, con los 7 pasaría lo mismo, sí, ¿no es cierto? Entonces el Sol que nosotros vemos sería la parte más estrecha, y habría una parte etérica que sobresale más, una mental, y así sucesivamente hasta cubrir todo el sistema solar. Al ponerlo en relación con la Tierra pasaría lo mismo, y lo mismo sucede con nosotros. Entonces nosotros estaríamos aquí el ser humano físico, aquí el emocional, el mental, etcétera, todos los planos. Entonces, en la misma forma que pasa en el ser humano, está pasando en la Tierra, está pasando en el sistema solar, y así en todos los sistemas en el universo. Bueno, entonces tenemos esta misma gráfica. Dice nuestros cuerpos después de la muerte y el renacimiento. En este momento estamos conformados con todos nuestros instrumentos. Lo que llamamos que estamos vivos, están todos los instrumentos. Pero viene el fenómeno que es más conocido, el de la muerte del cuerpo físico. Observen ustedes qué pasa aquí. La parte física desapareció, el cuerpo físico ya no existe, pero todo lo demás sigue existiendo exactamente igual. Eso es una parte muy importante que nos muestra la teosofía. Por el hecho de morir no cambiamos, seguimos siendo exactamente iguales. No hay ninguna razón para suponer que una persona que ha sido criminal y demás, después de la muerte se convirtió en un santo, o porque en el momento de morir le dieron la bendición y le absolvieron de los pecados. No, las consecuencias de lo que ha hecho siguen existiendo después de la muerte. Es decir, no cambiamos nosotros por el hecho de morir físicamente. Sí, es aquí mismo, sino que estamos en una dimensión diferente, como vimos los estados vibratorios de materia, ¿no? Seguimos vibrando y teniendo experiencias en unos niveles no físicos. Lo hacemos así, tenemos también ese cuerpo emocional y el cuerpo mental actuando actualmente. Cuando muere el cuerpo físico, sigue actuando el cuerpo emocional y sigue actuando el mental y demás que se ha podido desarrollar, pero no hay cuerpo físico. Entonces el ser que ha fallecido ya no puede ponerse en contacto con el mundo físico, porque para eso requería el cuerpo físico. Pero
emocional y mentalmente sí puede estar en contacto con los demás seres, porque tiene esos instrumentos, ¿no? Pero no tiene físico. Bueno, allí entonces vendría el estado que dice usted de muerte, de infierno, de cielo, ¿no? El primer estado que se va a presentar precisamente es el que han mostrado las religiones de infiernos. En algunas lo ponen como algo temporal, que puede durar muchísimo tiempo, pero al fin y al cabo se acaba. Pero en la religión, en el pensamiento católico, se piensa que el infierno puede ser eterno, y eso es un absurdo, ¿no? Si la causa ha sido temporal, la pena tiene que ser temporal. No es establecido por nadie, es la ley. Ha puesto unas causas temporales. Si son muy fuertes, entonces habrá una duración dolorosa después de la muerte, también larga y dolorosa, pero algún día pasará. Por eso establecieron, después de haber hablado mucho del infierno, hablaron del purgatorio como algo entonces del cual se puede salir. Indudablemente que no puede ser por medio de pagar misas y cosas por el estilo, ¿no? Eso puede ser pues una práctica como de amor y de cariño por la persona, pero no pensar que por decir esas misas van a sacar a esa persona de esa situación, ¿no? Es decir, entonces los pobres no podrían, y los ricos sí podrían sacar a sus seres queridos pagando muchas misas. Una cosa absurda, ¿no? Es decir, las misas son pagadas, ¿no? Y eso depende entonces de qué cantidad de dinero tengan las personas. Eso no. Indudablemente que las oraciones de los seres queridos y todo eso pueden ayudar un poco a comprender su situación a ese ser querido que murió, ayudarlo, pero no cambiarle su situación. ¿Sí? A través de esas preguntas, realmente las experiencias para nuestro desarrollo las tenemos aquí en este nivel físico, en el nivel físico. Es donde hay las oportunidades de experiencia del hambre, de la necesidad de vivienda, la necesidad de trabajar para tener dinero, pero puede establecerse en condiciones mayores, ¿no? Entonces sí, yo necesito dinero, pero entonces hay codicia y quiere todo el dinero del mundo y se trabaja para eso. Entonces el individuo se vuelve codicioso, hay la envidia, hay los celos, infinidad de cosas que hay que aprender a manejar. Eso es en el mundo físico, que es donde tenemos esas oportunidades. En el mundo emocional, una de las características, hablando de conciencia, es que la conciencia, aunque está trabajando en varios niveles simultáneamente, tiende a estar centrada en lo más externo. Nuestra conciencia trabaja en el plano físico, en el plano emocional, en el plano mental, pero tiende a estar centrada en lo físico. Cuando desaparece el cuerpo físico, la conciencia, que es la misma, no hay sino una sola conciencia, se centra en el nivel emocional. Es el más externo que existe, ¿no? Entonces es en el mundo de las emociones en que está centrado allí. ¿Qué va a pasar? Recuerden el ejemplo que pusimos en nuestro curso. Un individuo está esclavizado por un vicio. Dijéramos, ese individuo tiene que inyectarse para tener una sensación especial, ¿no? Y se pone morfina o cualquier clase de droga de aquellas.
él se siente tranquilo cuando se pone la droga, inclusive se puede sentir exaltado, sentirse mejor, sentirse, ¿no? Con una mente más brillante y demás. Pero cuando pasa ese estado viene una depresión tremenda y él se está volviendo un adicto a la droga. El cuerpo se acostumbra, pero psicológicamente también se acostumbra. Viene a haber una dependencia, no solamente física, sino psicológica alrededor de eso, para poderse calmar. Cuando se calma, está tranquilo durante un tiempo, puede estar tranquilo un día, 2 días, una semana, de acuerdo con la fuerza que haya tenido aquello, y vuelve a sentir otra vez la ansiedad. Es decir, vuelve el recuerdo y la necesidad psicológica de volverla a tener, y el individuo se vuelve loco y necesita calmarse. Entonces se pone su inyección y queda tranquilo. El cuerpo físico le sirve como de amortiguador para aquello. Si él muere estando bajo esas condiciones, ¿qué pasa? Que psicológicamente necesita calmar su ansiedad, pero no tiene un cuerpo físico que le permita hacerlo. Entonces eso es mucho más difícil que cuando tenía el cuerpo, manejar esa situación. Eso es un infierno. Eso es un infierno. Y por eso, por ejemplo, en la Divina Comedia, Dante pone muchísimos tipos de infierno. El caso, por ejemplo, de un tipo codicioso y ambicioso, que tiene millones, ¿no? Y toda su vida está centrado en eso, y se muere y ve que no se puede llevar nada, pero se da cuenta de que él quiere seguir acaparando cosas, no las tiene. Eso es un infierno para él. Y si él puede percibir que entonces ya los yernos están malgastando ese dinero que él atesoró con tanto gusto y demás, ¿no? Y lo están botando, hay un sufrimiento espantoso. Entonces, para él. Y ahora el del celoso, es decir, un infierno de acuerdo con las condiciones que nosotros hayamos permitido en nuestra naturaleza. Es una cosa muy lógica. Pero esos niveles se los establece uno mismo. Los hemos establecido ahora, sí, ¿no es cierto? Hemos establecido esas condiciones. Entonces, por ejemplo, cuando... De todas maneras, recordemos eso, que esa persona que murió tiene un cuerpo emocional y todos los demás, le falta ese físico. Nosotros tenemos el cuerpo físico y tenemos esos cuerpos. Él podría ponerse en contacto en el nivel emocional durante el sueño. Es posible. Total, que no podemos decir esto es así o así, pero es posible que haya esa condición. Eso está más bien en el inconsciente. Debemos buscar ponernos en contacto con un ser que ha muerto. ¿Por qué? Porque como que lo atraemos a la tierra. Y él debe separarse de esto, seguir su camino hacia adelante. Lo detenemos y hacemos un daño, aún teniendo buena intención, ¿no? Ahora, no se debe hacer a través de sesiones espiritistas ni nada de eso, porque eso es gravísimo, pero bueno, no es nuestro caso de estudio ahora. Pero se nos dice, no debemos atraer nunca a otra entidad. Se le hace daño a ella y se hace daño a las personas que se reúnen para lograr aquello. ¿Qué dice el maestro? No se debe hacer, se hace muchísimo daño a esa persona, que no, y a las personas que asisten. Un poco más adelante lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Sí. Otra cosa que se puede ver es esto. Por ejemplo, en el caso de individuos que son viciosos, ¿no? Entonces generalmente se reúnen en ciertos sitios para tener satisfacer su vicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, esos antros, ¿no? Donde hay toda clase de drogas y demás para tener. El individuo que está en el plano emocional
y no tiene